¿Qué es el formato APA? El formato APA fue creado por la American Psychological Association para estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas. Son pautas para una comunicación académica clara y precisa que ayuda a los autores, tanto nuevos como experimentados, a alcanzar la excelencia en la escritura, con características de tipo de papel, márgenes, fuente, tipo de letra y numeración de páginas. Citas. Es una idea que utilizamos de un texto de manera textual o parafraseada, es decir, para referir o mencionar textos, ideas o imágenes cuya autoría es de otra persona. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Tipos de cita: no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseo de una parte de la obra o de toda de ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la cita específica y la general. Cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de página de donde se extrajo. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. Tablas. En el caso de la tabla, tenemos que poner primero el número de la tabla, prosiguiente el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo de la misma y abajo tenemos que poner nota de la tabla. Imágenes. Primero, se constituye a partir del número de la figura y una pequeña descripción. A continuación, se pondrá la imagen a mostrar y para referenciar la misma se tendrá que poner el título, el autor, el año, la fuente y los derechos de uso. Una referencia son los datos bibliográficos de cada fuente de información citada en el cuerpo del texto. El tipo de fuente, libro, artículo, etc. determina los datos bibliográficos que incluye la referencia y el formato de texto, es decir, uso de puntos, comas, espacios, cursivas, etc. Los elementos de una referencia son autor con primer apellido e iniciales, el año entre paréntesis, título, edición y casa publicadora. Para referenciar un libro, primero debemos escribir el nombre e iniciales de los apellidos, seguido del año, nombre del libro, lugar de edición y la editorial. Para referenciar un video, debemos agregar el vínculo donde podremos observar el video, el título del mismo, la fecha de carga y quién subió el video. Este es un ejemplo de cómo se deben enlistar las referencias al final de un documento. A continuación, observaremos algunas de las consideraciones básicas del formato de estadías. Algunas de estas consideraciones son: emplear en el escrito la forma impersonal y verbos en presente. El tipo de fuente que utilizaremos es Times New Roman de 12 puntos para texto. Los títulos de primer nivel tienen que tener un tamaño de 16 puntos, los títulos de segundo nivel un tamaño de 14, los títulos de tercer nivel un tamaño de 12 y los títulos de cuarto nivel, los cuales no se enumeran, tienen que tener un tamaño de 12 y en letra cursiva y negritas. Los márgenes son los siguientes: superior 2.5 centímetros, inferior 2.5 centímetros, izquierdo 3 centímetros, derecho 3 centímetros. El interlineado tiene que ser de 1.5 de espacio, excepto en el resumen, índice y fuentes de información. Los párrafos son justificados. Las figuras y tablas deben ir inmediatamente después de que se mencionan para facilitarle al lector la comprensión del documento. Aquellas figuras y tablas que complementen la información, pero no son absolutamente necesarias para la comprensión del texto, se agregan en el apartado de anexos. Todas las figuras y tablas deben estar numeradas en orden de aparición y con el título al pie de estas. El tipo de fuente será Times New Roman de tamaño 10 puntos, alineación centrada, color negro, en cursivas y negritas.